Hola artesanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer esta bonita tarjeta. No olvides suscribirte, ya sabes dónde está el botón. Y vamos a comenzar. Utilizaré mi troqueladora y vamos a troquelar este tarrito en una cartulina blanca. La ponemos entre las dos placas y pasamos por la máquina troqueladora. Estas laminitas las he comprado en AliExpress. No quiero hacer publicidad, pero cortan muy bien. Y también estas otras laminitas en las que voy a hacer el banner son de la marca de la máquina, de Sizzix. Y ahora vamos a hacer la lavanda en filigrana. Y vamos a ir pasando la tira cada 2 pines o cada 2 cerdas. Fíjate cómo la voy pasando. Cuento 2 pines o 2 cerdas y la paso. Estas son 2 tiras de 9 centímetros de largo y las he pegado entre sí. Vamos a terminar justo donde he pegado las 2 tiras. Retiramos y tiene que quedar así. Y si quieres aprender cómo hacer otras ramitas, por acá arriba va a aparecer una tarjeta para que puedas ir al video. Pegamos lo que nos ha sobrado. Y retiramos. Ahora las vamos a pegar entre sí y así vamos a hacer todas las ramitas que necesitemos. Utiliza la pinza para que se peguen bien. Dejamos que se seque y una vez seco vamos a aplastar cada anilla. Mira esta más pequeña. Esta la hice cada cerda o un pin. Pasé la tira cada pin y vamos aplastando cada anilla. Yo ya hice varias. Ahora vamos a ensamblar la tarjeta. Colocaré este fondo amarillo. Tú puedes utilizar los colores que más te gusten. Ahora puse cinta doble en el tarrito que troquelamos y lo voy a pegar así inclinado. Y ahora pegaré el banner que le puse un rótulo de lavanda, pero tú puedes escribir lo que tú quieras. Y a la tapa del tarrito le corté este borde para simular que entren las ramitas. Y ahora doblamos un poco la parte de abajo de la ramita, colocamos pegamento, cortamos y redondeamos y es para que parezca una hoja. Y lo pegamos. Y así vamos a hacer lo mismo con esta. Doblamos la parte de abajo, colocamos pegamento, redondeamos un poco y ya aparece la hoja. Fíjate, esta ramita utilicé tonos café. Colocamos pegamento y lo pegamos por acá a la par.
Y ahora voy a cortar el borde y lo pegué atrás porque queda mejor. Pegaré el resto de ramitas. Corté unos trozos de tiras para simular otras hojas. Y aquí pegaré esta última ramita de lavanda. Y troquelé el tapón del tarrito en color rojo. Voy a cortar el borde. Lo pegamos. Y ahora colocaré estos corazones . No olvides suscribirte, ya sabes dónde está el botón, y compártelo con tus amistades. Si te gusta el video, regálame un me gusta. Gracias por verme. Adiós.